Bienvenidos en este día a una emisión más del programa de radio Celebrando su Gloria, que es un ministerio de comunidad cristiana, Casa de Alabanza. Un saludo, bendición y salvación de parte de Dios a todos quienes nos escuchan y sintonizan por medio de esta vía o plataforma. Si tienen alguna necesidad, petición de oración o comentario, llámenos al teléfono 771-718-3625 y con gusto le atenderemos. Recuerde que estamos ubicados en Tercera Cerrada de 27 de septiembre número 105, Colonia Electricistas, junto al Viaducto Rojo Gómez, aquí en esta ciudad de Pachuca, Hidalgo, México. Te invitamos a participar de nuestros cultos familiares de adoración en los horarios habituales, miércoles y viernes 7 de la noche y domingos 10 de la mañana, con las respectivas medidas sanitarias. Digamos, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Salmo 5:7. Y recuerda, Jesús está con nosotros y todo puede suceder para bendición. Y damos inicio con el tema de hoy. Dios les bendiga en esta mañana. Qué hermoso estar nuevamente aquí para estudiar la palabra del Señor, para ser ministrados por el Señor. Les envío un saludo y un abrazo, esperando que todos se encuentren bien y que si alguien tiene alguna necesidad, pues la obra de Dios, la mano de Dios se manifieste poderosamente en sus vidas. El tema de hoy es hablar un poco sobre la paciencia y la oración. Nos vamos al libro de Santiago, la carta de Santiago, al capítulo 5, y dice en el versículo 7: por tanto, hermanos, tened paciencia, dice, hasta la venida del Señor. Dice: mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. La palabra del Señor nos habla de paciencia. La paciencia, inclusive aquí en esta carta de Santiago, en el primer capítulo también habla sobre la paciencia y dice que tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Tenga la paciencia su obra completa. La paciencia muchas veces nosotros o algunos la entienden como una virtud, como un hábito. Pero la paciencia, si nosotros encontramos o leemos lo que dice el libro de Gálatas, es un fruto o es el fruto del Espíritu Santo. La persona que tiene el Espíritu Santo tiene estos frutos, lo que dice el libro de Gálatas en el capítulo 5 y dice en el versículo 22: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, dice, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces vemos aquí y dice la Escritura que es fruto del Espíritu Santo. Yo siempre he mencionado o he dicho que no podemos decir que tenemos el fruto del Espíritu si amamos a la gente, pero no tenemos la capacidad de tener humildad, por ejemplo. Podemos ser humildes, pero si no amamos a la gente, ¿cómo decimos que tenemos el Espíritu Santo? Si decimos que tenemos amor, tenemos gozo, pero no tenemos paciencia, ¿cómo podemos decir que tenemos el Espíritu Santo? Imaginen ustedes que tenemos unos huesos que salieron de unos gajos de mandarina. Los tenemos en la mano. ¿Podemos nosotros decir que tenemos una mandarina? Porque tenemos solamente esos huesitos que salieron de esos jugos que alguien a lo mejor nos dio. No tenemos la mandarina. Tenemos nada más algo que salió de esa mandarina, pero no tenemos la mandarina completa. Entonces así es en la vida del cristiano el Espíritu Santo. En la vida del cristiano nosotros debemos entender que tener el fruto del Espíritu nos capacita
el Espíritu Santo para tener todo este fruto que nos habla el libro de Gálatas. Y dentro de este fruto encontramos eso que es la paciencia. Y dice que nosotros tengamos esa paciencia, dice hasta la venida del Señor. Y dice, miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. La paciencia está relacionada a las cosas que nosotros pedimos, a las cosas que nosotros necesitamos. Y muchas veces nosotros queremos que las cosas se nos den ya, se nos bendiga ya, se nos abra la puerta ya, se nos libere ya, pero las cosas tienen su tiempo y nosotros debemos de aguardar con paciencia, y cuando aguardamos con paciencia lo que estamos demostrándole al Señor es la capacidad que nosotros tenemos para sostenernos en el Señor, para no desesperarnos en el Señor, para mantenernos firmes en lo que creemos. Nosotros sabemos, decimos el Dios que tenemos y que es fiel y misericordioso para darnos a su debido tiempo las cosas que le estamos pidiendo. En el versículo 8 de este capítulo 5 del libro de Santiago dice, tened también vosotros paciencia y afirmad, dice, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Ciertamente en este pasaje está hablando en este momento sobre esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, pero de la misma manera en que nos está pidiendo que nosotros tengamos pacientes hasta su venida, es la manera en que nosotros debemos también afirmar nuestros corazones en la fe y en la confianza para con Dios, en todas aquellas necesidades, aflicciones, preocupaciones que nosotros tenemos. Nos habla más adelante que tomemos el ejemplo de aflicción y de paciencia de los profetas. Nos habla más adelante de la paciencia que tuvo Job, que fue un hombre que sufrió y padeció. Lo leo como dice el versículo 11, aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído, dice, de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso, dice, y compasivo. Todo lo que sufrió, pero él decía, yo sé que mi Redentor vive, y aún desecha esta mi piel y mi carne, mis ojos verán al Señor y no otros. Entonces, nosotros debemos de sostenernos en esa confianza, en esa paciencia, aunque nuestros ojos ven cosas y nuestra mente nos lleva a valorarlas y a decir que quizás son situaciones malas que nosotros estamos atravesando. La realidad es que todas las cosas nos ayudan a bien, y lo que Dios está haciendo en nuestras vidas es para nuestro bien. Algo está tratando Dios con nosotros, algo quiere hacer Dios con nosotros, y eso es motivo para que nosotros le agradezcamos, le bendigamos y nos mantengamos firmes sin fluctuar en nuestra profesión de fe. Vamos a un corte y regresamos. Con la certeza de la bendición y exaltación que Dios nos da, te invitamos a participar de nuestras reuniones. Y mucho nos alegrará y será una gran bendición que sigas nuestras transmisiones del canal de Casa de Alabanza Pachuca en YouTube. Otras opciones de iglesias de la Asociación Religiosa Hermanas: Jesús en las Multitudes Prichacón, con el pastor Ricardo Jiménez. Jesús en las Multitudes La Providencia, pastor Javier Durán. El Fuego de la Cruz, pastor Óscar Martínez. Cristo la Roca Zempoala, pastor Moisés Jiménez. Mayor información en sus respectivas redes sociales. Recuerda, Jesús está entre nosotros y todo puede suceder. Regresamos del corte y te hablaba y te decía de la paciencia, el fruto del Espíritu Santo, parte del fruto del Espíritu Santo, que se convierte en un hábito que nosotros tenemos ante las circunstancias y adversidades que nosotros vivimos. Lo que te decía anteriormente respecto a esa situación con Job, dice, habéis visto el final del Señor, que el Señor es misericordioso y compasivo. Al final, Dios siempre en su misericordia y en su compasión siempre va a obrar en bendición a nuestras vidas, dándonos todo aquello que necesitamos o que le estamos pidiendo. Yo te preguntaría, ¿cuál es tu situación en este momento? ¿Cuáles son las circunstancias que tú estás atravesando y que tú estás necesitando ante Dios? Por eso la paciencia está siempre relacionada a la oración.
No puede haber paciencia si nosotros no platicamos con Dios, porque en la impaciencia, si nosotros no tenemos comunión con Dios, somos muy dados a ir y buscar en los caminos equivocados, ir a tocar las puertas equivocadas, ir a buscar las soluciones equivocadas. Pero cuando nosotros nos mantenemos en comunión con Dios, Dios es fiel para obrar en la medida y en la manera como a Él le gusta y nos hace saber sus planes. Yo te pregunto cuáles son tus situaciones, cuáles son tus preocupaciones, cuáles son tus problemas. El versículo 13 de este capítulo 5 de Santiago dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Y exhorta, dice, haga oración. ¿Está alguno alegre? Dice, cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Qué hermoso, porque aquí vemos cómo la oración nos ayuda para que nosotros no tengamos impaciencia. Nos ayuda para que la paciencia se fortalezca en nosotros. Y cuando nosotros tenemos alguna circunstancia, alguna aflicción, pues el recurso más hermoso es la oración. La oración nos hace entrar en un estado de paz, en un estado de esperanza, en un estado de fe, en el cual nosotros vamos a encontrar que Dios es lento para la ira, pero no es tardo para la misericordia. El Señor se compadece, como lo leíamos anteriormente, es compasivo y es misericordioso, y Él va a obrar en nuestras vidas. Está uno alegre, dice la Escritura, pues cante alabanzas, glorifique a Dios, exalte su poderoso nombre, porque Él ha hecho cosas formidables en nuestras vidas. Está alguno enfermo entre nosotros, pues nosotros no podemos a veces llevar nuestras propias enfermedades. Nosotros no podemos a veces estar en condiciones a lo mejor de solos llevar nuestra carga. Pero aquí nos da una solución muy hermosa. Dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Si nosotros nos vamos a la literalidad, pues nos está diciendo que hablemos a todos aquellos que son expertos o que ya tienen muchos años en el Señor. Pero la Escritura, más allá de eso, lo que nosotros debemos entender es que en la iglesia la intercesión es fundamental. Y hay muchos hermanos que tienen la capacidad para orar y llevar con nosotros esa carga que nosotros tenemos de enfermedad. La oración del justo, dice, sanará al enfermo, pero nos dice ungiéndole con aceite. Una de las cosas que se usan en los remedios para unas enfermedades, para las heridas, es el ungir con ciertas sustancias. En este caso aquí la Escritura nos habla de aceite, y el aceite de la unción. El Señor tiene un aceite muy especial. Nosotros a veces cuando oramos no pedimos o no decimos o no traemos un aceite muy especial. Lo único que decimos: Señor, desde tu trono santo, unge, Señor, este cuerpo en el nombre de Jesús, y toda su enfermedad sea quitada en el nombre de Cristo. Y no es por lo que nosotros decimos o por lo que nosotros hacemos, no es la imposición de nuestras manos, son las manos del Señor Jesús que se posan sobre aquel necesitado, porque Él tiene misericordia y quiere sanar, restaurar y volver a levantar. Como dice la Escritura, en el 15 dice: la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor dice, lo levantará. Dice el Señor, y eso es muy claro. Nosotros no hacemos cosas, lo único que hacemos es llevar en oración la vida de los enfermos, y es el Señor el que hace la obra. Y qué hermoso, porque más allá de eso, el Señor no solamente quiere hacer una sanidad física, el Señor quiere ir más allá. Dice la oración, dice: si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Muchas veces nosotros encajamos que un enfermo está así porque ha cometido pecado. La realidad no es esa. Existen muchas otras circunstancias por las que uno puede enfermar. Puede ser que el Señor esté probando nuestras vidas. Puede ser por las consecuencias de nuestra irresponsabilidad, de nuestra alimentación. O pueden ser otras circunstancias que nos han llevado a ese punto de caer en una enfermedad, pero no precisamente es porque sea por pecado. Pero hay cuestiones que sí llegan a ser por resultado del pecado.
Y dice la escritura aquí que si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Pero no descuidemos que estamos hablando de la oración. No descuidemos que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a orar y nos enseñó a decir que nos perdonara así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. En esa parte es como estemos confesando nuestros pecados, estemos confesando nuestras formas de vida que nosotros hemos llevado y que quizás no han sido gratas delante de Dios. Pero dice, los pecados le serán perdonados. Qué hermoso, porque a través de todo esto, en la relación con la paciencia y la oración, nosotros tenemos una gran bendición. Podemos acceder al trono de la gracia donde hallamos ese oportuno socorro. No te impacientes, amado amigo, amado hermano. No te impacientes si tú de verdad dices que crees en Dios. Si tú de verdad crees que Él te ha hecho parte de su pueblo y que eres su hijo, tienes esperanza y tienes fe y tienes una puerta abierta, que es la puerta del lugar santísimo, donde podemos entrar hasta encontrarnos con el Altísimo, con nuestro Dios, y humillados bajo la gracia de Él, nosotros podemos ser llenos y tocados por su presencia y por su amor. Yo te invito en esta hora que si tú eres una persona que a lo mejor te has impacientado en algún momento, te has desesperado, le digas al Señor en esta hora que te perdone por esos momentos en los cuales te has desesperado. Pero Él es fiel y Él es misericordioso, y puedes decirle en esta hora: ayúdame, dame ese fruto, esos frutos del Espíritu Santo, para poder sostenerme firmemente, como dice la Escritura, esperando siempre tu bondad en tu bendición. En estos momentos yo te invito a hacer una oración y a darle gracias a Dios. Si tú es la primera vez que escuchas acerca del Señor, yo te invito a que le conozcas, te invito a que le aceptes, a que le recibas. Él quiere salvar tu vida y quiere hacerte parte de su reino. Y puedes decirle: Señor Jesús, en esta hora yo no te conozco, pero quiero conocerte, y me acerco a ti y vengo a pedirte que perdones toda mi vida pasada y que hagas de mí una criatura nueva. Yo te pido en el nombre de Jesús que borres todas mis rebeliones y que vengas con la fuerza de tu Espíritu Santo obrando en mi vida, y con tu sangre preciosa limpiándome de todo mal. En esta hora te entrego mi corazón y sé que tú vas a estar conmigo. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos muchas gracias por esta reflexión. Te pedimos en el nombre de Jesús que sigas bendiciendo a toda la iglesia, que le sigas dando esa paciencia y que la oración siga fortaleciendo sus vidas. Que cada momento, cada circunstancia que estén atravesando, Señor, tú te manifiestes poderosamente a través de estos medios de gracia, la oración, la comunión contigo, y a través de ese fruto del Espíritu, dándoles esa capacidad de ser pacientes y esperar y aguardar, porque tú al final eres misericordioso y compasivo. Gracias te damos en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.